Dios los bendiga. Hoy en una nueva oportunidad vamos a tener nuestro devocional en familia y lo quiero dejar registrado, grabado, porque pues me encantaría que con los años poder ver este tipo de videos y sé que para mí es un historial, para mi vida, para poderlos ver en un futuro y que es un espacio bonito que comparto con la familia, con la hija, con mi esposa y es un espacio que lo hago para mí, o sea, este espacio es para mí, para mi familia, porque es algo bonito que compartimos en las noches, leemos la Biblia, interactuamos, aportamos, y es un espacio que lo hago para mí. ¿Por qué lo aclaro? Porque tal vez usted que vaya a ver este video y que puede ser que de pronto usted diga lo que él opina o lo que él cree acerca de ese capítulo, de ese versículo, no está de acuerdo conmigo o no es la forma en que yo entiendo de la Biblia y de pronto vaya usted a encontrar diferencias en la manera en que yo veo o interpreto un pasaje o lo que yo tomo para mí. Y yo lo interpreto como que es diversidad. Hay personas que lo pueden comprender de una forma, hay quienes no tienen la menor idea de lo que está hablando y simplemente acepta lo que uno le dice. Hay otros que tienen un conocimiento ya de la palabra amplio y dicen no estoy de acuerdo con eso. Entonces quiero que comprendas que este es un espacio para mí, para mi familia, un espacio lindo y que lo decido grabar y lo decido compartir con todas las personas porque yo creo que tal vez haya alguien que diga eso que dice me gusta, eso que dice me sirve y me ayuda a crecer como persona, eso que dice me sirve y por eso lo hago porque tal vez tú que vayas a ver este video digas, no sabía esa historia, no conocía esa historia, qué bueno, o tal vez tú digas, qué chévere esa enseñanza, me sirve, o de pronto llegue una enseñanza a tu vida en un momento preciso que te ayude a tomar una decisión sabia y una decisión que te ayude a avanzar. Entonces, por eso lo hago, porque si hay alguien que le ayudo positivamente con este espacio que saco para mí, para mi familia, pues me siento dichoso de poderlo hacer. Así que si tú tienes tiempo ahora y si puedes sacar un espacio en tu vida, vas a sacarle entonces unos minuticos para que escuches esta historia que es fascinante. Son historias maravillosas que están en la Biblia y me encanta leerlas. Así que vamos a escucharlas. Habla de los descendientes de Adán. Escuchen cuáles fueron los descendientes de Adán. Dice que Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set y después vivió 800 años más. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enos, Set vivió 807 años más. Así que Set murió cuando tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos, más hijas. Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalaleel. También tuvo más hijos, más hijas después de que nació Mahalaleel. Caín vivió 840 años más. Así que Cainán murió cuando tenía 910 años. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. También tuvo más hijos, más hijas después de que nació Jared. Mahalaleel vivió 830 años más, así que Mahalaleel murió cuando tenía 895 años. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. También tuvo más hijos y más hijas después de que nació Enoc. Jared vivió 800 años más, así que Jared murió cuando tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más. Como obedeció a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años y se lo llevó Dios al único o uno de los
únicos de los que habla la Biblia de que Dios se lo llevó. Y a Elías fue a otro, que Dios se lo llevó sin que muriera. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos, más hijas después de que nació Lamec. Matusalén vivió 700 años y 2 años más. Así que Matusalén murió cuando tenía 969 años. Matusalén fue el más viejo de la Biblia. El más viejo, con 969 años. Por eso cuando a usted le digan que está más viejo que Matusalén, le están diciendo que de verdad está viejito. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo al que llamó Noé. Uy, la historia ya va poniendo buena. Va naciendo Noé. Porque dijo, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Y Lamec tuvo también más hijos y más hijas. Después de que nació Noé, Lamec vivió 595 años más, así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. La historia de hoy tiene que ver con Noé, pero con sus antepasados y sus descendientes. Les relaté ahí una historia donde ustedes y yo nos pudimos dar cuenta de que los seres humanos vivían entre 800 y 900 años. ¿Usted se imagina qué es vivir 900 años? Si con 100 años ya nos sentimos cansados de vivir. Pero bueno, estamos hablando de que eran otros tiempos, otros tipos de alimentación. Y los seres humanos vivían una cantidad exagerada de años antes de morir. Pero Dios destinó que para el hombre fueran solo 80 años los más robustos, porque veía que el hombre, su inclinación todo el tiempo era el mal, todo el tiempo era el mal. La tierra se empezó a poblar de gente, y la gente empezó a hacer lo malo. La gente que hacía las cosas buenas eran muy pocos, como Job. Job fue una de esas personas que se apartó del mal y hizo el bien. Eso dice la Biblia. Job fue un libro maravilloso del cual hemos estado contando esa historia. Pero Job se apartó del mal. Y Enoc caminó con Dios. Ahí en esa historia nos aparece un relato hermoso en esta que le leí. Y es que Enoc caminó con Dios. Y quiero hacer hincapié en ese espacio. Ya le leí todos los descendientes de Adán hasta llegar a Noé, un punto importante, y quiero hacer un resaltamiento en Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén, o Matusalén el padre de Enoc. A ver, lo vamos a leer nuevamente porque me confundí ahí un poco, pero a ver, Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Enoc vivió, Enoc fue el padre de Matusalén. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Entonces, Enoc fue el papito de ese veterano de años, de 960 y pico de años, el más viejo, Enoc. Y Enoc vivió 365 años. A mí me llamó mucho la atención porque 365 días son los que cubren un año. Y Enoc vivió 365 años, me pareció curioso. Pero Enoc, dice la Biblia algo especial, y era que él caminaba con Dios, era amigo de Dios, y Dios se lo llevó. O sea, no vio muerte Enoc no murió. Es lo que la Biblia nos narra, es la historia que la Biblia nos narra. Enoc no murió. ¿Qué tan bonito puede ser que Dios nos lleve sin que pasemos por la muerte? Bueno, la verdad, debe de ser genial. Cosas como esas solo la vieron Enoc y Elías. Entonces, ¿qué podemos entender de esta historia? ¿O qué me queda a mí? ¿Qué rescato de esta historia? ¿Qué rescato de valor para mi vida, para mi familia? ¿Qué rescato de valor de esta historia para que nos quede una enseñanza esta noche? Que las personas que hicieron las cosas bien son resaltadas en la historia, como Noé, como Enoc. Son resaltados como Adán, como Abel. Son resaltados. Se resalta, uno como que le encuentra sentido a estas personas. Sin embargo, las personas que hicieron las cosas de cualquier manera, e incluso las personas que hicieron las cosas malas, no tienen ningún resaltamiento en la vida.
Lo que me deja a mí entender, lo que me puedo yo entender es que si tú y yo decidimos confiar en Dios, decidimos hacer a Dios nuestro amigo, nuestro compañero, quizás Dios no nos lleve, quizás Dios no nos lleve en una transferencia sin pasar por la muerte como le pasó a Enoch, o tal vez puede pasar, porque estamos esperando algo maravilloso que se llama el rapto de la iglesia, que eso también lo vamos a estar estudiando más adelante entre los capítulos que vienen a futuro. Pero quizás no nos lleve, quizás pasemos por la muerte, pero hay algo que nos debe de quedar clarísimo donde tú te encuentres. Mi familia, yo, mis hijitos, quiero que les quede claro que caminar con Dios, ser amigo de Dios, trae frutos buenos, frutos maravillosos. No es lo mismo hacer el mal, no es lo mismo dejarte llevar por tus deseos, por tus gustos y tus pasiones y hacer conforme lo que tú sientas y después recoger una cosecha de esa siembra que daña y destruye tu vida y que te sientes miserable y sientes que no has logrado nada en la tierra, que no has hecho nada que resalte, que te sientas frustrado como padre, como madre, como hijo, como miembro de una sociedad. Eso es frustrante, es triste sentir que uno no aporta realmente a esta vida. No es lo mismo eso a que tú seas una persona que marcas la diferencia dentro de tu familia, dentro de tu casa, con los tuyos, dentro del pueblo donde vives. ¿Y cómo vas a marcar esa diferencia? Solo hay una manera, y es que tú seas diferente en tu forma de pensar, en tu forma de actuar y de ser. ¿Y cómo lo logras? No hay otro camino, acercándonos a Dios, dejando que Dios nos ayude, que nos ilumine, que nos fortalezca. ¿Cómo vences el mal? Con el bien. ¿Por qué Enoch marcó la historia? Mira, si tú lees de todos estos descendientes, Enoch puso la pauta. ¿Y por qué la puso? Porque la Biblia dice que se fue, que desapareció, que nunca vio la muerte, que Dios se lo llevó. Si yo te digo eso, eso marca la historia. Enoch no vio muerte. Él desapareció. Eso marca las cosas. ¿Por qué? Porque fue amigo de Dios, porque confió en Dios, porque fueron amigos íntimos, se hablaban, se compartían. Entonces, familia, si hay algo que yo te puedo decir que puede marcar tu vida y marcar la mía y hacer que nosotros seamos de bien para esta sociedad y ser personas que marcamos la pauta dentro de nuestra familia, es acerquémonos a Dios y no nos dejemos llevar de nuestros deseos. Mira, si a ti te dan muchas ganas de comer torta, pastel y toda clase de dulce, mecato, y tú le das rienda suelta a ese deseo, pues vas a terminar terriblemente afectando tu salud y puedes llegar a terminar con problemas serios de obesidad y bueno, con otros problemas serios. Si a ti te encanta la gaseosa y tomas gaseosa todo el tiempo y a ti de sobremesa y cuando te da sed tomas gaseosa, tomas tinto, pues puedes terminar con un problema de salud. O sea, darle rienda suelta a lo que nos gusta, a nuestros deseos y a nuestros gustos, termina siempre afectando nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Acerquémonos a Dios y seamos equilibrados en nuestros deseos, en lo que queremos, ser equilibrados. Saber que a mí personalmente no me gusta mucho hacer ejercicio, pero lo hago y ya me está empezando a gustar. ¿Por qué? Porque es saludable. A mí personalmente hay cosas que no me gustan, que no las quiero compartir aquí si hace largo el video, pero que las hago porque son saludables, como por ejemplo comer brócoli, comer acelga, comer verduras, pero son saludables y es necesario. Entonces, familia, acerquémonos a Dios, seamos amigos de Dios y dejemos que Dios nos ayude con esas cosas que no nos gustan, pero que nos hacen provecho y nos hacen bien, para marcar la pauta, para marcar el punto de diferencia dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad. Un abrazo y Dios los bendiga.